y poner la grabación correspondiente. Muy bien, gracias. Déjame encontrarte, que no te veo. Ay, ya te vi, ya te vi. Muy bien, pues ¿qué tal, maestro? Bienvenido, bienvenido. Gracias por, ahora sí que compartirnos esta información. Voy a hacerte coanfitrión por si quieres compartir algunas diapositivas o información adecuada. El contador Arturo Hernández es especialista en bienes inmuebles, tiene su propia empresa, su propia firma inmobiliaria. También, pues es fundador de AQUI, la Asociación Queretana de Inmobiliarias, y pues es un experto en el área. Ha trabajado en diferentes entidades federativas, donde ha tenido pues una función inmobiliaria exitosa. Y además, pues es mi maestro y es quien me involucró prácticamente en el medio inmobiliario. Así es que bienvenido, maestro, y la sala es tuya. Gracias. Permíteme ver cómo es que puedo compartir, porque estoy aquí con el Zoom en mi teléfono celular. No sé si ya estoy de coanfitrión. Ya estás de coanfitrión. Ok, dame un segundo. ¿Cómo están todos? A ver, estoy viendo aquí cómo subir la... O no sé si pueda mandarte por WhatsApp la presentación y la puedes abrir tú. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Te parece bien? Vamos a hacerlo ¿Sí? así. Dame un segundo. Dame un segundo, por Claro. favor. Aquí te lo estoy mandando. Entonces, aquí nuestro querido contador Arturo Hernández nos va a hablar sobre el tema de fecha cierta, un tema que muchos del medio inmobiliario lo desconocemos, pero es importante que lo implementemos en nuestros procesos de arrendamiento. Te lo estoy mandando. Dame un segundo. Sí, gracias. Aquí está. Ok. Compartir. ¿Y tú la vas avanzando, estimado Miguel? Sí, claro, me vas indicando y hago el cambio correspondiente. Ya la tienes, amigo. A ver. Ok, está cargando. La abro. Ok, aquí la tengo y voy a compartir. Los asesores que estamos aquí conectados son del estado de Querétaro. No, de hecho, somos de varias entidades federativas. Estamos, Okay. bueno, hay gente de la Ciudad de México, San Luis Potosí, Bien. Mérida, de toda la República y de Chiapas. Entonces, El sentido en el es que les voy a hacer mi exposición. Ok, perfecto. si lo puedes abrir, amigo, y Sí. adelantas hasta que aparezca la diapositiva que dice fecha cierta, por favor. Ok. Si puedes abrir la presentación. Sí, ahí está. Adelántala, por favor. Dale a avanzar. Bien, ahí. Ahí, una antes. Antes. Aquí. Antes, ¿Más? una antes. Una. Esa. Ok. Ok, a ver, amigos. Y ahora sí me presento. Bien, ya me hizo favor de presentarme Miguel, pero si me permites, estimado Miguel, me voy a presentar yo. Yo soy su servidor Arturo Hernández, yo soy contador público, me dedico a los inmuebles, a los bienes raíces desde hace mucho tiempo. Tuve oportunidad de presidir acá en Querétaro la Asociación Queretana de Inmobiliarias, pasar por diferentes cargos. He sido auditor en Hacienda, en la Regional 13 en Celaya, entre otras cosas. Muchas cosas más de estudios fiscales, finanzas, etcétera. Y actualmente presido el Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios del Estado de Querétaro, que es la representación de los 6,000 asesores inmobiliarios acá en el Estado. Bien, sin más preámbulo, vamos a ver qué es la fecha cierta. La fecha cierta, compañeros, es un concepto jurídico que debemos de entender. La fecha cierta nace formalmente en una contradicción de tesis en el 2019. Se publica el 7
de diciembre del 2019. Y como podrán ver en esta diapositiva que nos enseña mi querido amigo Miguel, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos hace la observación de que todos los documentos privados, el 100% de los documentos privados, deben de contar con fecha cierta para que se consideren deducibles o se consideren materializados. ¿Qué es eso de deducibles o materializados para efectos de comprobación fiscal? Primeramente, ¿qué es eso? ¿De qué se trata exactamente? Pues ustedes saben que de repente tuvimos un boom de factureras y factureras haciendo factura de toda clase de servicios. Básicamente de servicios que eran simulaciones. Entonces, ¿en qué nos afecta a nosotros que somos asesores inmobiliarios? ¿Dónde podemos tener simulaciones? Porque esto habla de todos los contratos privados, civiles y mercantiles. Pero básicamente nosotros vamos a hablar, por ejemplo, del arrendamiento, por ejemplo, del contrato de prestación de servicios profesionales, por ejemplo, del contrato privado de promesa, perdón, del contrato de promesa y compraventa, inclusive, ¿por qué no? Para algunos estados donde sí es posible, el contrato de compraventa. Entonces, en materia de nosotros, todos estos contratos deben de cumplir con el requisito de esta descripción jurídica o este concepto jurídico que se llama fecha cierta. Hasta ahorita, la contradicción de tesis, lo único que nos dice es que hay que cumplir el requisito, pero no nos ha dicho cómo. Siguiente diapositiva, estimado Miguel, por favor. En esta siguiente diapositiva van a poder observar, ahí, justo allí, que la conclusión, porque la contradicción de tesis es muy larga, la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es muy larga al respecto, y nos termina diciendo que así la fecha cierta es un requisito exigible respecto de los documentos privados, de todos los documentos, son todos los contratos que se presentan primeramente a la autoridad fiscal como consecuencia del ejercicio de las facultades de comprobación. Como yo te decía, yo fui auditor de Hacienda en la Regional 13, que está en Celaya. Hay pocas oficinas regionales de auditoría en el país. A mí me tocó trabajar en la de Celaya. Digo, habrá muchas más oficinas, pero regionales son poquitas. Yo estuve en la número 13 en Celaya y básicamente si yo como auditor me tocara llegar a un negocio, a una empresa, aunque exista la propiedad, aunque exista el inquilino, aunque exista el contrato de arrendamiento, aunque existan facturas, aunque exista el pago de impuestos, si no, según este criterio de contradicción de tesis, yo como auditor, si no existe en mi contrato de arrendamiento el timbrado de la fecha cierta, entonces ese contrato no está cumpliendo con los requisitos mínimos exigibles en facultades de comprobación y en automático yo como auditor pudiera en esta revisión tirar todas las facturas y todas las deducciones porque yo considero que no existe materialidad en el acto. ¿Qué es la materialidad? Evitar la simulación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos a empresas, hay muchas empresas que hacen servicios como auditores, hay muchas empresas que hacen simulaciones para disminuir sus impuestos. Entonces, un empresario se puede inventar el arrendamiento de un inmueble, se lo puede inventar y hacen ahí un contrato inventado y en realidad no existe el arrendamiento. ¿Sí me explico? Es un acto 100% simulado. Yo lo puedo presumir como simulado, como auditor. Entonces, ¿qué tiene que suceder? Que ese contrato, para que yo no lo considere de simulación, debe de tener la fecha cierta. Y aquí esta contradicción de tesis nos dice claramente que la fecha cierta solamente se obtiene, uno, a través de un fedatario público. La fe pública da fecha cierta, pero imagínate lo caro que va a ser timbrar un contrato de arrendamiento ante un fedatario público. Te va a costar mínimo 3,500 pesos a 5,000 pesos, más o menos, dependiendo del estado. Carísimo para un contrato de arrendamiento, carísimo para un contrato de servicios de un asesor inmobiliario, caro para una promesa de compraventa o un contrato privado. Entonces, hay que tener mucho cuidado, es muy caro. Entonces, una es la fe pública. La otra opción que nos da el registro público de la propiedad, perdón, la contradicción de tesis, es inscribir
el contrato al registro público de la propiedad. Entonces, la segunda opción que nos da esta contradicción de tesis es inscribir el contrato al registro público de la propiedad. Hay una más, apúntenla por ahí, hay una más. A través de la Secretaría de Economía se pueden timbrar los contratos, a través de la Secretaría de Economía. ¿Dónde tenemos este sustento? Porque este sustento no lo encontramos aquí. Este sustento lo encontramos en el Código Mercantil, en el artículo 100. Ahí nos habla de los prestadores de servicios. Y claramente, estos prestadores de servicios nos van a permitir timbrar los contratos de Hacienda frente a la Secretaría de Economía. Y en este timbrado vamos a lograr darle materialidad al acto, porque registrarlo en la Secretaría de Economía es como si lo registraras prácticamente en la Secretaría de Hacienda. Ojo, el hecho de que tú registres un contrato en la Secretaría de Economía no es necesariamente vinculante con la Secretaría de Hacienda, aunque obtienes un certificado con un timbrado como una factura digital de Hacienda, pero no es exactamente eso. Entonces, tenemos 3 maneras para adquirir fecha cierta de entrada. Fedatario público es una. Caro, 3,500 a 5,000 pesos. Inscripción al registro público, número 2. Y número 3, Secretaría de Economía. ¿De acuerdo? Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. La PRODECON es la Procuraduría de Defensa al Contribuyente. La Procuraduría nos habla de los requisitos que se deben de cumplir los documentos privados para acreditar el cumplimiento de obligaciones fiscales tratándose de facultades de comprobación. Sigo hablando de facultades de comprobación, o sea, de auditorías, pero ahorita voy a ir más allá, porque no es lo único, ¿de acuerdo? Bien, fíjense bien, la PRODECON nos dice que el Código Civil Federal, el cual establece que un documento privado por sí solo no produce efectos contra terceros, sino hasta que su fecha se tenga por cierta. Es decir, con el avance de la tecnología y como ya vamos a empezar muy próximamente a firmar con firmas electrónicas o firmas homologadas, o inclusive que sigamos firmando con las autógrafas, en un futuro muy próximo, pero les hablo del corto plazo, el juzgado no te va a permitir promover, por ejemplo, un contrato de arrendamiento en contra de un inquilino que no te pagó, por ejemplo, si tu contrato no tiene fecha cierta. Cuidado, porque el Código Civil Federal te dice que para poder proceder contra un tercero en tu documento privado, tienes que haber acreditado la fecha cierta. ¿De acuerdo? Ahora, el Código Civil Federal dice exactamente, no habla como tal, o sea, no dice, no empieza diciendo el artículo 2034 del Código Civil Federal, no empieza diciendo documentos privados, empieza diciendo cesión de créditos, ahí se los pongo entre comillas, pero la PRODECON, que es la Procuraduría de Defensa al Contribuyente, nos dice que se debe de utilizar el método analógico para todos los contratos privados, o sea que en lugar de que lo leas como cesión de créditos, lo debes de leer como documentos privados. Así básicamente nos dice la PRODECON. Ahora, yo no sabía, por ejemplo, en el pasado, yo no sabía que tú podías interpretar la ley en un sentido analógico, ¿verdad que no? A nosotros nos explicaron que la ley se interpreta en un sentido literal, como está escrita y tan tan. Nos explica la PRODECON que respecto de la analogía, es importante recordar que el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos únicamente habla de que la analogía es posible siempre y cuando no se trate de ordenamientos del tipo penal. Es decir, en el Código Penal, en el Código, todo lo que tenga que ver con cuestiones penales, no puedes aplicar un método analógico. Ese lo vas a interpretar
tal y como dice la ley, exactamente, sin cambiarle. Yo entendí esto, nada de que yo entendí esto. Todos los códigos penales y todo lo que venga derivado de esta materia penal es tácito y literal. Ahora, para efectos de otras leyes distintas a esta, como es el Código Civil Federal, ahí sí podemos aplicar el método analógico. Es lo que nos está diciendo la Procuraduría. ¿Podemos dar a la siguiente, por favor? De modo tal, estimados todos, que como vemos en esta siguiente diapositiva, vamos a poder ver en la siguiente, por favor. No, ahí está, ahí está. Vamos a poder ver en el artículo 2034 del Código Civil Federal que en lugar de leer la cesión de créditos, vamos a leer los documentos privados para que puedan producir efectos contra un tercero. No podrán oponerse ante un tercero, sino hasta que su fecha se tenga como cierta. ¿Y qué quiere decir? Que ese contrato, si no está pasado ante la fe de un notario público, si no está inscrito en el registro público de la propiedad, o si no está inscrito a la Secretaría de Economía, jóvenes, no tiene fecha cierta. Entonces ya tenemos dos puntos en contra muy pesados. Uno, las facultades de comprobación de la autoridad fiscal. Y dos, que no vas a poder llevarlo a un juzgado a demanda si su fecha de este contrato no se tiene por cierta. Siguiente, por favor, estimado Miguel. ¿Por qué llegamos a estas situaciones? Bueno, pues porque básicamente, ahorita aquí tengo el Código Civil de Querétaro, pero no vamos a ver la parte del lado izquierdo de Querétaro, vamos a concentrarte en que carecer de fecha cierta se considera un vehículo para simular operaciones. Y es lo que yo les decía, no solamente porque las factureras lo utilizaban de una manera, lo sobreexplotaban esta materia de los servicios y por eso era un vehículo para simular operaciones, sino porque también esos recursos provienen muchas veces del narco y de situaciones ilícitas, de delitos como secuestro, huachicol y todo lo que tú quieras. Entonces, no queremos, o la autoridad no quiere ya, este tipo de simulación de operaciones, porque toda esta simulación de operaciones, todo este dinero que se trata de lavar, termina siendo como un resultado directo de inseguridad para todos. Aumentan los delitos en toda la cartera de los sentidos de los que tú conoces. Siguiente, por favor, estimado. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Bien, ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Pues definitivamente también enfocarnos en que tenemos una ley nacional de extinción de dominio. Este sería el tercer punto que tenemos que ver. Yo me imagino, o me quiero imaginar que ustedes estén familiarizados con la ley nacional de extinción de dominio. Primero, fíjense bien ustedes, primero tuvimos la ley federal de extinción de dominio. ¿Quién la mete por primera vez a la jugada del dominio público en el país? La mete Calderón cuando fue presidente. Felipe Calderón la metió. Él se la inventó y dijo, necesitamos una ley federal de extinción de dominio para ir contra los malosos. Claro que no, no fue él. Hay un organismo internacional que se llama Gafi, que es un grupo de acción financiera internacional, y esas son las iniciales, Grupo de Acción Financiera Internacional, que trata de combatir el lavado de dinero internacional a través de las principales bandas de narcotraficantes y terrorismo. Y cabe señalar que las bandas más grandes de narcotráfico y terrorismo están identificadas en el país de México, ¿verdad? Aquí los tenemos en nuestra casa. Entonces, este grupo de acción financiera internacional le dijeron a México, fíjate bien, México, Felipe Calderón, que vienes para presidente, o haces una ley en materia de extinción de dominio, ahorita les explicamos eso, o te vamos a calificar internacionalmente como un país poco confiable para invertir porque eres corrupto y apoyas el lavado de dinero. Y entonces hay calificaciones internacionales para ver si un país puede invertir con confianza en otro o no. Entonces, no le convenía a México una calificación negativa con el Grupo de Acción Financiera Internacional. Al contrario, se quería una calificación positiva. ¿Y esto en qué deriva? En la creación de la Ley Federal de Extinción de Dominio que mete Felipe Calderón. Por supuesto, fue una ley perfectible. Tuvo muchos errores. Era una ley
que pretendía celebrar acciones civiles y penales al mismo tiempo y traía una revoltura, y por eso es que fue muy poco exitosa. Pero ¿cuál era el espíritu de la ley cuando inició en la época de Calderón? Básicamente, consistía esta ley, y cuando inició, en quitar los bienes en favor del Estado, es decir, como si fuera una especie de decomiso, nada más que el decomiso es penal, ¿sí? Extinguir la propiedad de los bienes en favor del Estado, porque, por dos situaciones. Primera situación, porque fueron bienes que se adquirieron con dinero ilícito, o fueron bienes que fueron usados para cometer un acto ilícito. Entonces, ¿dónde nos preocupamos? Nosotros que somos inmobiliarios, por ejemplo, en una casa de un propietario arrendador, ese propietario arrendador vamos a suponer que compró su casa con dinero lícito, pero de repente utiliza la casa y se la renta sin querer al mocha orejas, y entonces el mocha orejas lo agarra la Marina y el Estado va a querer quitarle la casa al propietario por haberle rentado su casa al mocha orejas y no fijarse bien a quién se la rentaba. Básicamente en eso consistía el espíritu de la ley de la extinción de dominio cuando inició con Felipe Calderón. Fue perfectible esta ley, tuvo muchas deficiencias y vacíos legales, muchísimas. Muy pocos casos, de los más de 600,000 casos, se pudieron llevar a sentencias que beneficiaron al Estado. De esos 600,000 casos, les puedo decir que tal vez menos de 60 llegaron a una sentencia de extinción. O sea, nada. ¿Qué teníamos que hacer? Cambiar la ley por una que fuera verdaderamente buena y eficaz. Y entonces vino el presidente que ustedes ya conocen, vino nuestro amigo presidente actual, nuestro PG. Llega el PG y dice, bueno, la GAFI me vuelve a presionar y la GAFI quiere que corrija la ley de extinción, la ley federal de extinción de dominio de Calderón, porque fue un fracaso rotundo. Esta ley, o sea, fue buena la intención, pero fue una ley perfectible y no sirve. Entonces, nuestro amigo el PG llega y quita a Andrés Manuel, deroga completita deroga la ley federal de extinción de dominio de Felipe Calderón y nace la ley nacional de extinción de dominio. De hecho, fue tan fuerte esta segunda ley, esta ley nacional de extinción de dominio, que es la segunda ley nacional que tenemos después del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así de importante es. ¿Cuál es la diferencia entre por ejemplo, entre una ley nacional y una ley federal? Porque acabo de hablar del Código Civil Federal, ¿sí o no? Dije hace rato Código Civil Federal. ¿Cuál es la diferencia de una ley federal y una ley nacional? Por ejemplo, el Código Civil Federal, existe un código federal para todo el país. Los estados, por ejemplo, los estados o municipios que no tuvieran códigos estatales, vamos a decir el Código Civil Estatal de Querétaro o el de Guadalajara, el de Jalisco, perdón, o el de así, los que no tengan códigos de estado van a acudir al Código Federal, pero cada estado tiene la posibilidad de hacer su tropicalización a su propio estado y de poner a sus propios jueces para que apliquen ese Código Civil ahora estatal. ¿Sí me explico? Esa es la diferencia. Al ser una ley nacional, la ley nacional no permite tropicalizaciones. Es una ley nacional y no puedes hacer una interpretación estatal y tropicalizarla. Es la ley nacional y, sorry, la misma para todos. Y además, los jueces y las personas que están entrenadas vienen directamente de un control federal que se van a designar algunos miembros a cada estado. Así de importante es la Ley Nacional de Extinción de Dominio, no lo perdamos ahí del ojito. Ahora, en el artículo 22 de la Constitución, si pudieras dar una siguiente avance, por favor, una siguiente diapositiva. En el artículo 22 de la Constitución, cuando llega Andrés Manuel al poder, modifica la Constitución en su artículo 3º, ¿ok? Y nos dice básicamente, si tú empiezas leyendo las 4 primeras palabras, o 5, 6 primeras palabras del artículo 2º y luego nos brincamos al 3º, yo te leería la siguiente. La extinción de dominio se ejecutará, y aquí está, será procedente, pues vamos sobre el otro, sobre bienes
de carácter de procedencia patrimonial, cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con un acto ilícito. Este párrafo, señores, lo hizo Andrés Manuel López Obrador ahí está la fecha, mira, si la alcanzan a ver, la hizo por ahí de marzo, porque no la alcanzo a ver, pero fue por ahí de marzo, meses antes, porque él publica la ley en agosto, la ley nacional sale publicada en agosto, meses antes modifica la Constitución Andrés Manuel y dice, para que funcione tengo que modificar todo lo que hizo Calderón. Entonces, la Ley Nacional de Extinción de Dominio va a proceder, pero tuvo un error de ortografía gravísimo, gravísimo, nuestro querido Andrés Manuel. Puso, tiene que ser de origen ilícito, 1, y 2, que en ese bien de origen ilícito haya sucedido un delito. Se equivocó, ¿sí me explicó? En la redacción. ¿Qué nos quiere decir así ahorita como está redactada la Constitución? Que yo tuve que haber comprado una casa con dinero del narco, por ejemplo, del huachicol, y aparte esa casa haberla usado como para secuestro, o para meter vehículos robados, o el huachicol. Un delito como quien dice doble. Fue un error de escritura. Lo que el Peje quiso decir, nuestro amigo el Peje, fue, será procedente sobre bienes que se adquirieron de manera ilícita y diagonal o, ese fue el error, diagonal o, bienes que habiendo sido lícitos hayan sido usados para un destino ilícito. Ese es el error que tuvo en la redacción en la Constitución nuestro amigo Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo lo sé? Porque yo vivo en Querétaro y aquí un compañero mío queretano y amigo es Santiago Nieto. Santiago Nieto, como ustedes saben, fue titular de la UIF en su momento y él fue el responsable de la creación del contenido de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que por cierto es gran amigo y ahí le mandamos mucha buena vibra, es excelente cuate. Bueno, ¿qué pasa en esta Ley Nacional de Extinción de Dominio? Si tú lees la Ley Nacional de Extinción de Dominio, la Ley Nacional sí está bien redactada. Se refiere al uso incorrecto, a la compra incorrecta de los bienes con dinero del narco, pero de procedencia dudosa, y aparte, utilizar el bien para delitos, ¿ok? ¿Y qué pasó? Ustedes saben que este año sucedió una acción de inconstitucionalidad que ejerció la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ejerció una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y derogó más o menos la mitad de su contenido. Entre ellos, ¿por qué les estoy platicando todo esto? Porque entre ellos deroga el artículo 15, que consiste a comprobar la buena fe del destino en su fracción 1 del destino de los inmuebles, ¿ok? Y nos dice, como el Andrés Manuel se equivocó en la redacción de la Constitución y no le puso I-O y nada más le puso I, por lo tanto, si tú no compraste no compraste tu propiedad con dinero ilegítimo, entonces nunca te va a poder aplicar la extinción de dominio y nunca vas a tener que probar la fecha cierta y la buena fe, según te lo dice el artículo 15 en su fracción primera. Yo te quiero preguntar, y les pregunto hoy aquí a todos, reflexionemos. Si Andrés Manuel todavía es presidente, aunque ya no está Santiago Nieto al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿ok? ¿Tú crees que se va a quedar sin reformar y corregir este error en la Constitución? Por eso te lo puse ahí. ¿Estamos a salvo? Claro que no. Lo que diga mi dedito, así lo ha dicho él, lo que diga mi dedito, no estamos a salvo. Él puede cambiar en cualquier momento la redacción y corregirla, y en ese momento todo el proceso de inconstitucionalidad que ejerció la Comisión Nacional de Derechos Humanos se va a la basura y la Ley Nacional de Extinción de Dominio vuelve a proceder completita. Entonces, resumiendo, 1, facultades de comprobación por la autoridad fiscal, fecha cierta, para poder oponer mi contrato, arrendamiento, promesa de compraventa, contrato privado de compraventa, contrato de preventa, contrato de intermediación de servicios inmobiliarios, lo que sea, para poderlo oponer contra un tercero, fecha cierta. Y para una posible extinción de dominio, en cuanto nos corrijan el artículo 22 de la Constitución,
fecha cierta, ¿de acuerdo? A fuerza se requiere la fecha cierta. ¿Cuál es el problema? Siguiente diapositiva, por favor, estimado Miguel. ¿Cuál es el problema? Bien, el problema, y aunque aquí lo tengo en el Código Civil de Querétaro, el problema que yo les quiero expresar a ustedes es que en ningún estado de la República, en ninguno, está previsto en la ley de Hacienda estatal o está previsto en sus códigos civiles estatales que los contratos, por ejemplo, en nuestro caso en materia inmobiliaria, que los contratos de arrendamiento puedan ser inscritos al registro público de la propiedad. Si se fijan, en el Código Civil que les muestro del Estado de Querétaro, dice que se pueden inscribir al registro público los contratos de arrendamiento que tienen una duración mayor a 6 años o aquellos en los contratos de arrendamiento en los que se ha recibido renta adelantada por más de 3 años. Cualquiera de ellos puede ser inscrito al registro público. Nada más. ¿Y por qué eso sí? Pues por una cuestión de adjudicación directa o indirecta que quisiera tratar de practicarte acá, hacerte una maniobra chueca el inquilino, ¿no? Por una posesión, utilización, uso, usufructo del inmueble por un tiempo prolongado. Pero en alguna parte de los códigos civiles estatales o de la ley de Hacienda estatal existe la posibilidad de registrar los contratos al registro público de la propiedad. Yo les voy a decir de una vez, no, no existe, ¿ok? Nosotros en Querétaro, siguiente diapositiva, estimado Miguel, por favor. Nosotros en Querétaro, y se los voy a poner de ejemplo porque pues, siempre hemos sido punta de lanza. Estas cifras no están actualizadas, fue cuando empecé a promover acá en Querétaro, hicimos una iniciativa de ley para modificar la ley de Hacienda del Estado y el Código Civil del Estado en Querétaro, y bueno, esto estaba medio año, ¿ok? Básicamente, lo que nosotros representamos a la autoridad estatal fue que en el caso de nosotros, de Querétaro, se firman 40,000 traslados de dominio al año. 40,000 traslados de dominio. Es decir, y tenemos contratos de arrendamiento, es decir, acá tenemos una colocación de arrendamiento que por cada venta que hacemos, colocamos 10 arrendamientos. Ese es nuestro promedio. Por cada venta, 10 arrendamientos. Si estamos hablando que cerrando este diciembre tenemos 40,000 traslados de dominio en el estado, estamos hablando de 400,000 contratos de arrendamiento que la autoridad estatal no nos daba la posibilidad de inscribir en el registro público, aun cuando el Código Civil Federal y la jurisprudencia, la contradicción de tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la propia Ley Nacional de Extinción de Dominio nos obligan a tener fecha cierta en nuestros contratos. Entonces, ¿qué sucedió? Que nosotros promovimos una iniciativa de ley que estamos muy contentos en Querétaro porque somos el primer estado en la República que acabamos de cerrar la pinza legal, y en este estado se acaba de publicar el 11 de diciembre, domingo, en la Gaceta Legislativa, la posibilidad de inscribir los contratos de arrendamiento en el registro público a partir de enero, por un costo aproximado de 6 UMAS. ¿Ok? Entonces, Querétaro va a ser el primer estado de la República que ya puede inscribir sus contratos en registro público de la propiedad. Los que estén en Querétaro, ya la hicimos. Cuando quieran, hacemos luego ya una sesión muy específica para el proceso del estado. Ahora, los que viven en otro estado, por eso preguntaba cuánta variedad de personas están aquí de asesores, les vamos a mandar a través de nuestro querido Miguel un proveedor de la Secretaría de Economía con quien ustedes van a poder timbrar sus contratos de fecha cierta si así deciden hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, sus contratos pueden ser timbrados y pueden tener diferentes precios que van a depender del proveedor, pero van a andar entre 300 y 500 pesos el registro por contrato a través de la Secretaría de Economía. Es un registro, señores, muy sencillo. Uno escanea el contrato después de que lo firmaron, ya lo firmaron las personas, lo escaneas, se sube bueno, lo mandas al prestador de servicios, el prestador de servicios lo sube a su plataforma, lo digitaliza en esta plataforma digamos, en el disco duro de la Secretaría de Economía, y luego
lo pasan al Servicio Meteorológico Nacional, le ponen la hora exacta con el día exacto y segundo exacto del Servicio Meteorológico Nacional para que tenga un timbrado de fecha real con segundos y te le regresan con una cadena digital de Hacienda que se da por enterado que rentaste. Ahora me vas a preguntar, no manches, pero entonces voy a tener que pagar impuestos. No, porque la Secretaría de Economía no está conectada, te lo digo que yo he sido auditor, no está conectada directamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria. No están conectados. O sea, no va a caer un contrato en la Secretaría de Economía y la Secretaría de Economía le va a hablar al SAT. Oye, ¿qué crees? Aquí vino Miguel y acaba de registrar un contrato de su casa. Cáele, cáele, a lo mejor no está pagando impuestos. No va a suceder eso. No va a suceder. ¿Sale? Más bien, este procedimiento, si puedes adelantar esta diapositiva, estimado Miguel. Una más, por favor. Una más. Otra más. Ahí. Más bien, esta posibilidad de registro en la Secretaría de Economía le va a dar tranquilidad a los usuarios, porque si les cae una auditoría, ya tienen fecha cierta y pueden pagar sus impuestos, aunque no los hayan pagado en retroactivo, y no les va a ir tan mal. Primero, para comprobación fiscal, si es que les cae la autoridad, se podrán alivianar si no han pagado sus impuestos. Número dos, si quieren demandar en el juzgado el contrato en contra de un tercero que haya incumplido, lo van a poder hacer sin mayor problema. Y número tres, van a estar protegidos en el caso de los arrendamientos en materia de extinción de dominio. Pero recuerda, todos los contratos que puedes registrar para nosotros son el contrato de intermediación, el contrato de arrendamiento, el contrato de promesa de compraventa, el de preventa y el de contrato privado de compraventa. Todos esos, ese universo se puede registrar sin mayor problema a través de la Secretaría de Economía. Otra cosa muy fregona que va a empezar en enero con los prestadores de servicios, al menos con los que yo les voy a sugerir, estimado Miguel, con los que les voy a mandar. Otra cosa muy fregona que a mí me pasa muchas veces es que yo de repente tengo dueños, por ejemplo, que es realidad, que viven en Miami o que viven en Panamá. Y les digo, oye, pues ya renté tu inmueble o me dejaste varios inmuebles a renta y ya lo renté, necesito que me firmes, pues no va a venir desde Panamá el cuate. A través de estas plataformas que les vamos a sugerir, le vas a poder mandar el contrato, fíjate bien, el contrato electrónico por correo, le va a llegar por correo un aviso de firma, le va a decir, abre tu correo, va a abrir el contrato, le va a decir dónde tiene que poner la firma y va a poder firmar con su mouse o con su tablet, así con el dedito, como a veces firmas en donde compras en una tienda. Luego le va a llegar un mensaje a su teléfono celular y le va a decir, abre tu teléfono y tómate una foto para saber que si eras tú con tu INE. Y entonces ya tiene la firma digital o puede, si quiere, si está dado de alta, va a poder firmar con su firma electrónica avanzada. Devolver el contrato desde donde está por correo electrónico en Panamá, Miami o en el otro lado del mundo, regresarlo y que lo firme la otra parte si quiere con bolígrafo normal o igual de manera digital. Así de avanzada va a estar la tecnología de firmas de contrato a partir del 1 de enero y ya van a venir timbrados. Y les digo una cosa más, no solamente se van a quedar guardados en las nubes, sino que también van a estar encriptados en la cadena de bloque de Bitcoin con blockchain, con tecnología blockchain y de Ethereum, con cadenas digitales para evitar que se corrompa la información y se mantengan los datos integrales. Esta es la tecnología y estos son los avances de tecnología que nos trajo la pandemia. ¿Vale? La fecha cierta es un requisito exigible y ninguno de ustedes, ni yo, nos vamos a poder escapar de la fecha cierta. Así que les sugiero que empiecen a investigar un poco de la fecha cierta. Si gustas, estimado Miguel, les voy a mandar una presentación un poco más específica de este proyecto y algunos proveedores de fecha cierta de Secretaría de Relaciones Exteriores. Los que vivan en Querétaro ya van a poder inscribir directo en el registro público de la propiedad sus contratos. Y bueno, la fecha cierta es un requisito exigible a partir del 2019, pero no existían en muchos estados las pautas. Señores, esto para el corto plazo va a existir en todo el país. Prepárense porque es la tecnología que viene. Ya no vamos a necesitar que nuestros clientes nos firmen un contrato en físico, ni siquiera lo vas a tener que imprimir, así te la pongo. Lo vas a firmar el contrato que hiciste digital, lo mandas en PDF lo firman en el campo que va y se queda almacenado en una nube de la Secretaría de Economía y para de contar misión cumplida. No es necesario que lo imprimas. Y cuando lo lleves a un juzgado, lo puedes llevar en electrónico
con tus acuses de registro. Así de cañón. Entonces, no sé si hasta este punto tienen alguna duda o comentario. A lo mejor me fui muy rápido, a lo mejor no fui explícito o algo. Díganme. Adelante, colegas, pueden abrir el micrófono o levantando su manita digital para las preguntas correspondientes. Contador Arturo, Adelante, Román. quiere decir que nosotros que armamos nuestro expediente es el mismo que vamos a mandar a la Secretaría de Economía, estando nosotros por decir, en el DF o en otro estado, y a través de la Secretaría de Economía de ustedes nos dan la fecha cierta. Sí, bueno, no es la Secretaría de Economía de nosotros. La Secretaría de Economía es una secretaría federal y Ok. atiende a todo el país. Atiende a todo el país. No es de nosotros. Lo único Ok. que yo Es haría federal. es sugerirles a algunos prestadores de servicios que están adheridos a la Secretaría de Economía. Adheridos a la Secretaría de Economía, hoy por hoy deben de ser alrededor de 20 prestadores de servicios. Yo les puedo sugerir a algunos para que timbren sus contratos, pero es una belleza. Inclusive les voy a mandar, estimado Román, con Miguel, la cláusula que pueden incrustar en sus contratos, donde dice antes de jurisdicción y de que cierren el contrato con jurisdicción y supletoriedad, una clausulita que diga que a petición de cualquiera de las partes, este contrato podrá ser inscrito a la Secretaría de Economía o al Registro Público de la Propiedad para adquirir la fecha cierta. Y con esa clausulita que metas y lo timbres en la Secretaría de Economía, eres impagable para materias de evitar la simulación de operaciones, ya se considera 100% material tu acto jurídico, el que haya celebrado, el que sea, se considera oponible ante un tercero para efectos del Código Civil Federal y se considera defendible en materia de extinción de dominio para el caso de arrendamiento. Espero haber respondido a tu pregunta. Gracias, sí. Bien, gracias. ¿Alguien más? Tengo entendido que la Asociación Queretana Inmobiliaria es un proveedor para dar esa fecha cierta. Fíjate que con ellos firmé un prestador de servicios. Y ruido. Gracias. La Asociación Queretana tuvo una concesión, o sea, no era prestador directo de fecha cierta de servicios, pero tuvo un contrato con un prestador de servicios. Ya no lo tiene. No hay problema. ¿Eso qué es qué es lo único que va a pasar? Que el servicio de los proveedores que les voy a mandar es mucho más barato. Y obviamente, ¿qué es lo que queremos? Que no sea un costo oneroso. ¿Quién lo paga? Cualquiera de las partes. Miren, señores, en mi caso, en mi negocio, yo lo pago dentro de mi inmobiliaria y se los ofrezco como parte del servicio a mis clientes. Y cuando trabajo con empresas de póliza jurídica, le exijo a la póliza jurídica que lo paguen ellos. ¿Alguien más? Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Y la mano qué? Varias preguntas. Varias preguntas. La primera, me dices que a partir de 2018 19 está obligatorio, pero no es impositivo. Hay muchos que todavía no llevamos este proceso de la fecha cierta. Me dices que es obligatorio cuando es por un periodo largo y por un pago anticipado. Si el monto de la renta va de los 3,000, 5,000, 10,000, 50,000 pesos, no estoy obligada siempre y cuando mi contrato sea exclusivo por un año. La obligación es para todos los contratos, para el 100% de los contratos, para el 100%. No importa su precio, todos deben de ser inscritos. El problema que yo te mencioné es que no todos los contratos se pueden inscribir en el registro público, porque el único estado que está regulado al respecto es Querétaro. Todos los demás estados de la República no los puedes inscribir en el registro público, a excepción de que no tengan más de 6 años de duración, ¿ok? No los puedes inscribir, porque el registro público no lo prevé. Entonces, ¿dónde lo puedes inscribir? En la Secretaría de Economía. Y además, inscribirlo en la Secretaría de Economía es mucho más barato. Entonces, te va a salir entre 300 y 500 pesos por contrato, dependiendo del proveedor. Otra cosa muy padre es que no tienes que meter todos los anexos si quieres al contrato. O sea, cuando yo he timbrado mis contratos, únicamente escaneo el
el contrato de arrendamiento, nada más el contrato de arrendamiento, no meto INES, no meto nada, porque ¿de qué se trata? De tener materialidad en el contrato, ¿ok? Adelante, Román, por favor. Sí, buenas noches. Perdón, la última, Buenas noches. Miguel, por favor. Si yo Ok, firmo mi adelante, contrato, si yo firmo mi contrato el primero de mes del que tú me digas, ¿cuánto tiempo tengo yo para llevarlo a la secretaría para la fecha cierta y que sea válido? Perdón, ¿puedes repetir? Es que no te escuché. ¿Cuánto tiempo tengo para llevar mi contrato que sea sellado con la fecha cierta, partiendo de que yo lo firmo el día primero de cada mes o el mes que tú me digas, el día primero, el 5, el que tú me digas? ¿Cuánto tiempo tengo para llevarlo y quede registrado con fecha cierta? No tienes un límite de tiempo, ¿ok? A lo mejor tú dices, pues, me la juego y no lo registro. Y si me incumple el inquilino, por ejemplo, ese día voy y lo registro. Puedes hacerlo así. El único problema es que tuvieras una auditoría o te cayera Hacienda en el intermedio. Si te cae en el intermedio de la inscripción del contrato, pues te van a fincar toda la responsabilidad del periodo que dejaste de cumplir. Entonces, yo sugiero que a no más de 15 días tengas tu inscripción en la Secretaría de Economía para evitar temas de los que ya hablamos, ¿no? Pero de que te la puedas jugar y te puedas esperar hasta que te venga el problema encima, lo puedes hacer. ¿Qué Ok, tal? Tenemos última una nada más. pregunta. Perdón, última. Comentabas unos días atrás de que cuando tú firmas un contrato, el mismo contrato debe de especificar cuántos tantos firman. Normalmente es el arrendador, el arrendatario y el fiador. Y pones 3 tantos o 2 tantos, dependiendo. Si yo pongo 4 tantos para quedarme yo con uno, ¿es válido que yo me quede con un original firmado para hacer todo este proceso que me estás comentando y agregarlo a mi expediente? Sin problema, sin problema. De hecho, yo les sugiero a todos los asesores, compañeros, que siempre se queden con un documento original. Acuérdense que como asesores somos corresponsables de los contratos que elaboramos y que firmamos. El día de mañana, si le sale algo mal al arrendador o al inquilino o al comprador o al vendedor de un inmueble, por ejemplo, se pueden ir directamente contra nosotros y responsabilizarnos. Y no olvidemos que ahorita tenemos la nueva norma 247 encima de todos desde el mes de septiembre. Entonces, cuidado. La gente es canija. Ustedes lo saben, los clientes son canijos y de que pierdan ellos a que pierdas tú, te van a querer embarrar siempre a ti. Entonces, consejo, siempre guarden sus documentos por lo menos 5 años. Yo siempre me quedo con un expediente en original, para mí, como bien lo dices, por este periodo de 5 años. Arturo, buenas noches. Sí. Buenas Buenas noches. noches. Habla Héctor. Oye, Arturo, fíjate que me interesó mucho esa, esa sugerencia que hiciste, en donde hay que poner bajo de una cláusula del contrato de adhesión para que una nota para que se registre sin ningún problema este contrato. Pero Así es. ¿me podrías repetir en qué parte del contrato se puede agregar? Si no es mucha Lo molestia. puedes poner, mira, tú lo puedes poner en la parte que tú quieras del clausulado. Lo normal para respetar la forma de un contrato, no el fondo, sino la forma de un contrato que se vea limpio, se vea ordenado, que tenga una cronología, una lógica en la revisión en un juzgado, lo normal sería que lo pusieras, digamos, en la antepenúltima, aproximadamente antepenúltima cláusula, porque la penúltima y la última normalmente la dejamos para la jurisdicción, según el estado. La jurisdicción le corresponderá al estado de tal, ¿no? Una es para la jurisdicción y otra es para la supletoriedad, ¿no? En caso de que haya situaciones o controversias no contempladas en este clausulado programado, pues de manera supletoria se acatarán los códigos civiles, federales o penales o lo que sea que corresponda, ¿no?
Entonces, esa es la supletoriedad. Entonces, antes de esos dos, como sugerencia para tener un contrato muy limpio respecto de la forma, poner registro ante la Secretaría de Economía. Entonces, cualquiera de las partes se dan el derecho de inscribir en el registro de Economía, en la Secretaría de Economía, la inscripción de este contrato privado, toda vez que así es exigible, ¿no? Por ley, para cumplir con los términos de la ley en los términos que correspondan. Y vámonos. Entonces, cualquiera lo puede inscribir. A lo mejor el arrendador me dice, pues es que yo no lo voy a inscribir, pero yo como inquilino digo, es que para mí es muy seguro inscribirlo y además a mí me van a dar las facturas, si es que me facturan y si me revisan y me auditan, a lo mejor no va a ser deducible. Por una tontería, pues yo pago la inscripción a la Secretaría de Economía, hombre, son 300 pesos, vamos, pum, y yo lo pago como inquilino. A lo mejor en otro caso, un propietario va a decir, oye, pues yo no me voy a arriesgar a que me corrijan la extinción de dominio o pase alguna otra cosa aquí, una situación rara. Yo, por tranquilidad, voy a registrar mi contrato en la Secretaría de Economía y yo lo pago. Entonces, por eso se le dejaría en esa redacción de esa cláusula que cualquiera de las partes podrá inscribir ese contrato a la Secretaría de Economía para adquirir la fecha cierta y la materialidad del acto jurídico que corresponda. ¿Vale? ¿Alguien más? Sí, Gracias. adelante, Román, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas No, noches. yo la única duda, ¿en qué parte de la Secretaría de Economía o qué área es la responsable en registrar los contratos? Ahí te va. La Secretaría de Economía, o sea, tú no puedes ir directamente a la Secretaría de Economía y tocarle la puerta y decirle, oye, traigo un contrato, inscríbeme. En el Código Mercantil, en el artículo 100, la Secretaría de Economía le abre la puerta a prestadores de servicios, a ciertas empresas que se inscriben en empresas privadas, que se inscriben en la Secretaría de Economía y llenan ciertos requisitos con la Secretaría de Economía y entonces ellos son los intermediarios, son como unos gestores. Entonces, de estas empresas que son como gestoras privadas, existen, te digo, un poco menos de 20, más o menos, al día de hoy. Entonces, con cualquiera de estas empresas hay que conocer cuál es el menú de opciones para uno trabajar con una y decirle, oye amigo, necesito estarte mandando mis contratos y que me des un buen servicio y estarlos registrando continuamente. Y con esa empresa que te dé el buen servicio, te casas, inscribes tus contratos y los recibes de inmediato. Básicamente es eso. Ok. No, nomás, o sea, a nivel de conocimiento, ¿qué área es la que se encarga de eso? O sea, no es que yo vaya, sino qué área es la que se encarga de eso. Directamente la Secretaría de Economía, así Sí, tal sí, cual. pero hay varias direcciones, hay varias subdirecciones. Ese área es toda la ventanilla de registro digital, ¿sale? Tienen una ventanilla de registro digital, esa es la que se encarga de recibir y timbrar, ¿de acuerdo? Ellos son los que tienen la encriptación de la línea, de esta línea que te comento, del encriptado como las facturas, que te regresan el timbrado como si fuera una factura. Es un timbrado encriptado. Ok, gracias. A usted. Adelante, Víctor Cruz, por favor. Sí, buenas noches. Son dos preguntas. La primera, esto quiere decir que nosotros, ya teniendo nuestro contrato, en mi caso me dedico al arrendamiento y yo ya elaboré mi contrato de acuerdo al estado donde hago estas rentas. Quiere decir que yo puedo, mi contrato, una vez firmado, una vez que me lo firme mi inquilino, lo puedo registrar. O sea, no necesito un machote, registrarlo antes de, sino que No. una vez ya firmado, me pueden, digamos que, registrar la Secretaría de Economía. ¿Así lo entiendo? Así es, o sea, no tiene nada que ver la norma 247 y los contratos de adhesión, no tienen nada que ver, nada, con inscribir el contrato a la Secretaría de Economía. Es más, mira, te voy a comentar, tú puedes hacer a lo mejor un pésimo contrato de arrendamiento, por ejemplo, que no fueras muy bueno haciendo contratos y hacer un contrato horrible de arrendamiento y lo puedes inscribir perfectamente a la Secretaría de Economía, porque lo que estás adquiriendo con la Secretaría de Economía, la Secretaría de Economía no te va a revisar el contenido de tu contrato. Lo único que te va a avalar es que el acto sí existe, que no es simulado.
Eso es materialidad del acto jurídico. Eso es lo que te está vendiendo la Secretaría de Economía. Materialidad del acto jurídico. Ya si está bien redactado o no está bien redactado, ese ya es problema de cada uno. Eso lo resolverá un juzgado, en su caso, ¿no? Pero si tú haces tu contrato normal, te lo firma tu arrendador, te lo firma tu inquilino y vámonos a registro. Y lo haces en línea, o sea, no te tienes que ir a ningún lado, nada más lo escaneas, lo inscribes en línea y ¡pum! Pasa en segundos. Excelente. En mi caso, por mi experiencia he estado, o sea, tengo un contrato muy completo porque pues en base a todas pues las situaciones que uno pasa, o sea, va uno anexando artículos. Claro, basándonos en el Código Civil. Claro. Pero excelente, me parece excelente. La otra pregunta es que yo he tenido problemas porque tengo un cliente que quiere vender un departamento, pero este cliente está en Australia. Está en Australia, ya tiene varios años. Ahorita él está tratando de sacar su INE, porque es complicado. Con estas nuevas opciones que van a hacer en el nuevo, yo creo que nos va a facilitar esas transacciones, ¿no? De venta, Se puede. Sí. Eso, Sí. me habían comentado que tenía uno que ver con la embajada allá en el país, en este caso Australia, pero nos dices que nos vas a transmitir unas, o sea, tiene que ver con la Secretaría de Economía, o sea, ¿con quién podría yo ver esa situación, o sea, de cómo hacer, sin que venga mi cliente, sin que venga, Para cómo efecto, puede hacer? para efecto de una compraventa, depende de la legislación de cada estado. La mayoría no te va a permitir que no esté el firmante presente enfrente del notario, porque el notario tiene que dar constancia de la biometría, de los datos biométricos del firmante, ¿ok? Entonces, habría que ver dónde. Ahora, si estamos hablando, por ejemplo, de arrendamiento, hay dos opciones. O firma directamente el contrato digital de la manera en que te lo dije y es perfectamente válido, no necesitas hacer nada más. O a veces lo que yo hago en mi empresa, porque yo tengo clientes que me dicen, a ver Arturo, yo vivo en Miami, tengo un cliente en específico y además está enfermo, tiene cáncer desde hace mucho tiempo y se dedica más a su familia y a su salud. Entonces me dice, a ver Arturo, yo tengo unas plazas comerciales allí en Querétaro y me quiero desentender de todo. Tú haces los contratos, tú los firmas, tú los celebras, tú negocias los precios. A mí me vale todo. Es más, tú pagas los impuestos con tu empresa. A mí nada más deposítame mi dinero, el que me toca, y lo demás no me interesa. Claro que sí. Entonces, ¿qué hacemos? Se tiene que firmar un contrato de mandato. Está en el Código Civil. Contrato de mandato. Ahí para que lo busques en el Código Civil. ¿Qué es el contrato de mandato? El mandante y el mandatario son las figuras. Uno le encarga a otro que haga, es decir, en este caso un propietario le encarga a otra persona, un tercero, que realice un acto jurídico en su nombre. Entonces, yo tengo clientes que han firmado contratos de mandato conmigo y ahí me están ordenando que mi empresa lleve a cabo el arrendamiento, la facturación, el pago de los impuestos, etcétera. Ese no es simulación, porque mi empresa es inmobiliaria y está haciendo arrendamientos reales con clientes reales, pagando impuestos con opiniones de cumplimiento y con timbrado de documentos. Entonces, el mandato para que sea válido tiene lo mismo, tiene que contar con fecha cierta, o registro público de la propiedad, según el estado, si es que te lo permite, según el estado de la República, o estar, para más fácil, inscrito a la Secretaría de Economía. Y esa inscripción de ese contrato de mandato a la Secretaría de Economía no tiene que estar en el país el que te lo otorga, ¿sale? Esa es una gran solución para este tipo de contratos. En el caso que comentas, tu empresa es la que factura. Sí, yo O sea, digo, yo soy una empresa te digo, estoy establecido como inmobiliaria. Mi inmobiliaria dentro de sus funciones es la comercialización, en mi caso, y la administración de bienes inmuebles. Según cada quien como esté dado de venta, yo administro inmuebles. Entonces yo les digo a mis clientes, bueno, pues tú no te preocupes, yo lo administro, yo te lo cuido, yo lo rento y a ti te deposito pues, la lana que te toca, ¿vale? Básicamente. Hay toda una estrategia fiscal ahí, pero todo legal. Perfecto. Entonces, para venta es un poco más complicado. Sí tiene que haber la presencia, ¿verdad? Del dueño. Sí, te van a pedir la presencia forzosamente o que tenga un poder. O que tenga un poder, si está en otro país va a tener que pasar con la embajada y tener el apostillado
para que pueda ser válido en el país. No es tan sencillo. Y ese poder se lo transmite un tercero. Ahora, si quieres vender con un crédito hipotecario, se va a complicar más la cosa porque ese poder debe estar inscrito en el Registro Nacional de Poderes y no tener más de 2 años de antigüedad. ¿Va? Tengo una pregunta. Buenas Gracias. noches. Sí, Buenas noches. adelante. Nada más que vamos por orden. Vamos a darle la palabra a Ana, a Anel Guzmán, por favor. Luego a Aida y luego a no sé quién habló. Adelante, por favor. Hola, buenas noches. Arturo, una pequeña pregunta. ¿Esta famosa fecha cierta aplica para Sí. los contratos de rentas de locales comerciales? Por supuesto. Ok. De Muchas todo. gracias. Para el arrendamiento de lo que, o sea, más bien, te la pongo más fácil. Para cualquier tipo de contrato. El que Ok. sea. Ok, Ujú. muy bien. Gracias. Hasta luego. Adelante, Bye. Aida, por favor. Hola chicos, buenas noches. Prácticamente mi pregunta iba a lo que acaba de contestar, porque escuché que mencionabas sobre contratos no sé si me equivoco, pero contratos de exclusividad, compra-venta de alguna propiedad y lo que viene siendo con arrendamiento. Entonces, lo que tú comentas es que es en cualquier contrato donde tiene que llevar la fecha cierta. Así es. Cualquier contrato debe tener la fecha cierta. Miren, yo, por ejemplo, los de servicios profesionales, los de intermediación, no registro, o sea, sí trato de registrar casi todos mis contratos, pero no los registro todos, porque pues también yo ahorita tengo en inventario alrededor de la inmobiliaria de alrededor de 600 inmuebles, pues 600 por 300 o por 400 pesos, pues no manches, ¿no? Y además no todos los inmuebles, tú sabes bien, que los terminas vendiendo tú. A veces no los vendes tú y los vende otra inmobiliaria porque se te caduca el contrato y pues es dinero invertido, al final perdido. Entonces, mis mejores posibilidades, o sea, trato de ver qué es lo que más me conviene registrar. Y en donde más me conviene registrar, lo registro. Pero una vez que lo registras, por ejemplo, si yo tengo un cliente que no me pagó la comisión, realizamos, pon tú que la compraventa hoy en la notaría y no me pagó la comisión y porque luego salen con que hazle como quieras, con este contrato que yo timbré, inmediatamente que se firmó, me presento al juzgado y como tengo fecha cierta, solicito de medida cautelar que se inscriba inmediatamente la demanda que le estoy haciendo a este cuate de que no me pagó mi comisión, que se inscriba en el registro público de la propiedad. Y me van a conceder la inscripción en medida cautelar. En una semana aproximadamente, aunque tu estado sea muy lento, en una semana va a estar inscrito en el registro público de la propiedad. Para cuando llegue el aviso definitivo de la compraventa, porque sabemos que no es inmediato, tarda como 1 mes a 2 meses, 3 meses, dependiendo del estado. Cuando llegue el aviso definitivo para solicitar la inscripción al registro público, el registro público les va a decir a la notaría, no puedes inscribir el aviso definitivo porque Arturo Hernández demandó y congeló la propiedad. ¡Mocos! Y entonces, ¿qué pasa? Que me habla el que incumplió. Ya pues me ganaste, ¿dónde te pago? ¿Va? Ok, Y, lo utilizas como arma para que de esa forma no te sea claro, contraproducente el hecho de que al último, aunque tengas el contrato de exclusividad no hay o manera. de prestación de servicios, no te lo vayan a manejar de acuerdo al beneficio del dueño. No hay manera de, te lo digo, no hay manera de que a mí me chamaque. El que hace un negocio conmigo o me paga o me paga. No tiene otra. Y te paga rápido, porque cuando tú inscribes esa demanda, aunque vamos a suponer que el cliente se quisiera ir a pleito, es un pleito de 2 años. Y en el Inter, el nuevo dueño no es dueño, porque no le permiten inscribir la compraventa. Entonces, eso no va a pasar. No va a pasar nunca un gran litigio ni nada. El que te debe, te paga. Te lo garantizo. Tengo muchos años de experiencia haciendo esto. Perfecto, te agradezco. Gracias a usted. ¿Quién más? Adelante, Carlos, por favor. Hola, Hombre, buenas pues, noches. buenas noches, Arturo. Oye, una Buenas pregunta. noches. Nosotros trabajamos mucho con pólizas jurídicas y ya a partir de las renovaciones o de los nuevos contratos, ya hay que exigirle a ellos que nos hagan hacer esa anotación de que ya venía esa cláusula.
Claro, mire, yo les puedo decir, porque conozco muy bien los alcances de las acciones de los profesionales de póliza jurídica. Por supuesto, a mí me tocó conocer muchos compañeros que vendían pólizas jurídicas y decían, te vendo la póliza tradicional, que es la normal, te vendo la plus, te vendo la super wow, y te vendían una carísima con cobertura de extinción de dominio. Y yo les decía, oye, qué desvergonzados son. ¿Me quieres vender una póliza carísima con cobertura de extinción de dominio y el contrato por ley nacional de extinción de dominio que te exige que tenga fecha cierta no se la das? Lo que me estás vendiendo es una burla. Lo único que me estás diciendo es que vas a estar conmigo ahí en la demanda viendo cómo el propietario pierde su casa. Eso es una aberración. Entonces, hay muchos prestadores de servicios de pólizas jurídicas que son muy largos de la lengua y no cumplen. Son muy largos, nada más su negocio es vender, 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 vender y colocar. Entonces, para que te des una idea, un negocio de pólizas jurídicas, porque conozco mucha gente que se dedica a eso, por cada 100 pólizas jurídicas que colocan, como 2 se van a litigio. Por cada 100 es su promedio. Entonces, pues si por lo que te van a cobrar con 100 pólizas, pues por lo menos van a ser 300 o 400 mil pesos. Si se tienen que aventar 2 litigios que les van a costar 40 mil pesos, hombre, ¿dónde me anoto? Y entonces ahí andan corriendo los riesgos. El problema es que no van a ganar los casos. Sí, te van a dar la asistencia legal porque van a estar ahí, pero no van a ganar. ¿De qué te sirve tener un cuate que dice que te defiende si sabe que va a perder desde que agarre la situación? Yo les recomiendo que sean muy cuidadosos con las empresas con las que trabajan y vayan empezando a exigir que las empresas vayan timbrando sus contratos con fecha cierta. Ok, muchas gracias. Para servirte, Carlos. ¿Quién más? O si eras Carlos, perdón, ya la supe. Sí. Perdón. Adelante, Rebeca, por favor. Gracias. Arturo, si usamos convenios de mediación, ahí ya tenemos al fedatario público. ¿Con eso ya la libramos? Sí, sí, claro. O sea, la única diferencia es que pasarlo, y es una opinión mía, ¿no? O sea, pasarlo con un fedatario público, pues es más caro, porque él no nada más está dando fecha cierta al acto, sino que te está dando fe pública, además. Entonces, pues es más caro, por eso te cobran más lana. Pero si tú dices, bueno, pues yo acá tengo para pagar al notario cada vez para fecha cierta, adelante con él, ¿va? La verdad es que para mí es la opción número 1 que siempre les ofrezco a los propietarios, porque también si necesitamos irnos, o sea, sacar al inquilino o cualquier tema, incluso extinción de dominio, es muchísimo más rápido por la vía de justicia alternativa que echarte un juicio de 2 años, ¿no? Así es como yo la aprecio y pues se las vendo a los clientes. Está bien. Mira, te voy a decir cuál es la diferencia exactamente. Y está bien, si así tú lo valoras, está bien. El hecho de que lo firmes con un notario público, el contrato de arrendamiento, el notario público va a certificar que frente a él se presentó el arrendador y el inquilino. Va a dar fe de que se presentaron los dos. ¿Qué dice el contrato en su clausulado? Al notario le vale si está bien redactado o está mal. Nada más va a decir, en el acto de arrendamiento, ante mí se presentó propietario e inquilino y yo doy fe que se presentaron y que inscribieron este contrato. Fe pública, pum. ¿Qué te va a permitir eso? Que si te vas, como tú bien dices, a un litigio, no van a poder llegar ninguna de las dos partes a decir, yo no firmé el contrato, esa firma no es mía, es falsa, que la analice un perito. El juzgado le va a contestar, ay papá, si el notario está diciendo que firmaste enfrente de él y te tomó tus datos biométricos, no me jodas. Entonces te vas a ahorrar quizás en el proceso de litigio unos 2 meses. Eso es lo que te vas a ahorrar a cambio de haber pagado ese extra de dinero como 10 veces más, ¿ok? Si tú lo registras en la Secretaría de Economía con firma autógrafa, porque ya dije que hay firma digital, si lo registras con tu firma autógrafa, es posible que llegue al juzgado y uno diga, no es mi firma. Y a lo mejor vas a tener que invertir en tu juicio 2 meses más en lo que un perito derive, así era la firma del firmante o no, para que pueda continuar el juicio. Esa es la realidad. Ahora, en cuanto a las firmas homologadas o firmas electrónicas avanzadas que van a entrar el siguiente año,
Si una persona dice, es que no es mi firma, lo firmé con el mouse. A ver, cabrón, no, eso no puede ser, ¿eh? Discúlpame. Llegó a tu correo electrónico. Llegó con geolocalización a tu casa o a tu oficina. Te llegó un mensaje SMS a tu celular que abriste con un código. Se abrió tu cámara fotográfica, te pidió que te tomaras una foto con tu INE en la mano. Perdóname, no hay manera en el juzgado que niegues que fuiste tú, porque eso se llama en el juzgado prueba de vida. Y eso te va a seguir saliendo muy barato. Por eso te decía, a lo mejor sin prueba de vida, sin este seguro de firma tan confiable que es la electrónica, te va a salir en 300 pesos y a lo mejor con prueba de vida en unos 500 pesos, por decirte algo. Pero si tu contrato lo inscribes a la Secretaría de Economía con prueba de vida, funciona tan perfecto como si hubiera sido con el notario. Nada más que tu precio va a ser como de 500 pesos. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más, colegas? Sea la última pregunta porque nos está regalando tiempo extra mi querido amigo y maestro. ¿Alguien más? Última pregunta. Muy bien. Creo que no. Pues no me queda más que agradecerte, mi querido amigo y maestro, esta gran sesión que nos entregaste, realmente de mucho aprendizaje. Y pues no nos queda más que aplicarnos a la fecha cierta. Muy buena. Les voy a mandar, si me permites, Miguel, algo de, ya no te lo mando hoy, amigo, pero mañana que esté en mi oficina te lo mando temprano, un poquito de material de fecha cierta, algún enlace de un video corto, algunos prestadores de servicios, algunos ejemplos de certificados de contratos ya timbrados y una postura respecto de la norma 247 para que la puedan leer con calmita y no cometan errores en inscribir ciertos contratos que tal vez no sean de adhesión o sí sean de adhesión. Ahí les voy a especificar exactamente qué sí y qué no, ¿vale? Digo, con aquello que lo tenemos muy nuevo. Entonces, pues muchas gracias por la oportunidad y por el espacio a todos. Les agradezco muchísimo. Yo estoy en mi casita. Gracias por comprender esa parte. Vengo llegando de trabajar de San Juan del Río. Estoy a sus órdenes. Gracias. Gracias, nos mandas Gracias, Arturo, Miguel. Arturo. Gracias. Gracias. Bien, no me queda más que decir a la comunidad, muchas gracias. Este fue nuestro último coaching call del año 2022. Reanudamos el próximo jueves 5 de enero del 2023. Muchas gracias, un abrazo y felices fiestas. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Igualmente.